Esta historia comienza con nuestra protagonista Chamoji, quien es una actriz e influencer que está grabando contenido en Europa. Ella al parecer tiene algo con Kurosawa Hiro, quien está con ella haciendo este trabajo. Él habla con ella y se confiesa. Él confiesa sus sentimientos, pero como él es japonés y ella es coreana, tienen de por medio un intérprete, que vemos que es nuestra protagonista Yoo Ho-in, quien al tener que traducirle la declaración de amor de él queda como impactado, queda paralizado, hasta que vemos que él finalmente le dice a Moji que no tiene que despedirse de Hiro, ya que le confesó sus sentimientos, que le gusta mucho. Algo que deja impactada a Moji. Eso vamos al pasado, más precisamente un año atrás, en el mes de abril. Vamos a Japón, donde vemos a Ho-in, quien está trabajando como intérprete de un escritor coreano. Luego de su trabajo, de casualidad, se choca con Moji, quien también estaba ahí en Japón, pero vemos que todavía no se conocen. Y vemos que solamente ese fue el primer vistazo de ellos. Ya que luego vemos que Moji va a un lugar a comer, que al parecer ella está buscando a su novio, a su exnovio. En el mismo lugar vemos que está Ho-in, quien escucha cómo ella está peleando con su traductor por teléfono, ya que no lo sabe usar bien. Ho-in sabe hablar múltiples idiomas, entre ellos italiano. Él conoce una pareja con su hijo que tienen un problema y los ayuda para ir rápido a emergencias. Él vuelve al lugar de comidas y Moji, quien antes había tenido un entredicho con él, le guardó su bolso. Ella le implora que sea su traductor, aunque él no quiere meterse en problemas de pareja. Pero vemos que finalmente ella lo convence. Ella habla con las mujeres del lugar y aparece una mujer embarazada. Ella piensa que su novio embarazó a otra mujer, pero vemos que finalmente no es así. Pero sí, lo que pasó es que su novio o exnovio estuvo saliendo con las dos al mismo tiempo. En el medio vemos que Ho-in trata de interpretar todo y de mediar, ya que Moji está bastante enojada, ya que su novio no aparece y aparte ella quiere romper todo. Ho-in le aconseja de que no haga eso y que vayan a hablar de nuevo con esta mujer, y le dice que de última le haga como una seña tipo fucking, como para expresarle lo que siente. Vemos que finalmente van a hablar con esta mujer y esta mujer empieza como a burlarse de ella porque hizo tanto viaje, porque se está humillando. Ho-in no deja que esta mujer le haga daño y trata de salvar el orgullo de Moji. Vemos que la abraza para cubrirla y habla con esta mujer dándole un obsequio. Se lo deja más que nada como excusa, como diciéndole que estaban ahí de paso. Y vemos que Moji se va de allí haciéndole fucking, como antes les recomendó Ho-in. Vemos que ella lo invita a comer a él, pero él no quiere, solamente se despiden cada uno por su lado. Pero vemos que ella después se da cuenta que tiene el teléfono de él y corre a devolvérselo. Ahí a él lo llama la pareja italiana que antes había ayudado y le dicen que su hijo ya está mejor, pero que van a tener que quedarse toda la noche en el hospital. Y le dicen que en forma de agradecimiento le quieren dar una reserva de una cena que ellos pagaron muy importante y que no van a poder asistir. Así que vemos que se la dan a él para que vaya con su amiga Moji, ya que antes la vieron a ella. Entonces Ho-in invita a Moji a la cena para no perder esta oportunidad, y ella acepta para hacerle compañía y devolverle el favor por ayudarla con las traducciones. Como la cena es de noche, él le dice que pueden hacer tiempo como turistas y van a comprar y mirar cosas. Ahí ellos se conocen un poco más. Ella le cuenta que es una actriz pero que no es muy conocida, y le muestra que tiene casi 10.000 seguidores y le pide que la siga. Ellos van al lugar donde Moji sigue subiendo fotos, pero él no. Ella le pregunta por qué y él le cuenta sobre alguien que él conocía que le gustaba ir allí. Moji le pide que se abra con ella, así como ella le contó sus cosas, ya que después no se verán de nuevo, entonces no hay que tener vergüenza. Y que él le cuenta la historia con una mujer a la cual nunca pudo corresponder y nunca le confesó sus sentimientos. Luego de eso, ellos buscan el restaurante para comer pero no lo encuentran, y cada uno quiere tomar un camino distinto para encontrarlo. En el medio están las vías del tren. Moji le dice que si ella tiene razón y el restaurante está por su lado, él la tiene que seguir en Instagram. Ahí justo Ho-in recibe la noticia de que la mujer que él tanto quiso está en Japón y que seguramente está en esa costa donde él estaba antes. Así que vemos que Moji, al enterarse de esto, le dice que vaya y que no pierda la oportunidad y que ella estará bien. Ahí vemos que pasa el tren entre medio de ellos dos y finalmente él desaparece. Algo que vemos que alegra a Moji, ya que él fue a buscar su felicidad. Aunque cuando Ho-in llega al lugar vemos que recibe el llamado de alguien y se frena, dando a entender que quizás no pudo hablar con esta persona. Por otro lado, vemos a Moji, que vemos que está trabajando y actuando en una película de terror o algo así. Ella tiene una última escena con unos colgantes y aunque al principio salió todo bien, finalmente ella tiene un accidente donde vemos que se suelta el arnés y ella cae al suelo. Vemos que pasan 5 meses, Moji estuvo en coma, finalmente despierta y su mundo es otro. Su accidente llamó tanto la atención a los medios de todo el mundo, vemos que su película se hizo conocida y ahora ella es una estrella mundial. Ella ahora es conocida como Dorami y vemos que ella despierta y está en medio de todo este caos donde todo el mundo la conoce y está esperando por ella.
Estas noticias de su despertar también la ve Hojin, quien se alegra mucho al enterarse de esto. El drama termina con Moji todavía impactada por esta situación.